Federico Dorin, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. No, buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Bueno, ustedes dicen, vamos a presentar una denuncia penal ante la PGR. ¿Y con qué elementos, Federico? Mira, algunos más que los que ha tenido el diario Reforma a bien publicar. Nosotros, ¿qué es lo que encontramos cuando llegamos a Coahuila? Una serie de leyendas urbanas que nos dimos a la labor de investigar y que hemos documentado y que nos permiten sostener lo que he dicho. Yo sostengo que Vicente Chaires Yáñez es el prestanombres de Humberto Moreira. No se explica amasar una cuantiosa fortuna tan rápidamente si no es al amparo del gobierno, robándose de impuestos de los mexicanos o en un vínculo pecaminoso y delictivo con el narcotráfico. Empecemos por el tema, si me permites, de las concesiones. Aquí tengo dos documentos. Concesiones de radio y televisión. De radio y televisión. Dos documentos. El primero, en el cual se hace, y está en la firma de los 5 comisionados de COFETEL, es un documento público, se hace la cesión de derechos de radiocomunicación de Saltillo hacia Supermedios de Coahuila. Porque aquí tú puedes ver que es una de las acciones más importantes en materia de AM en la capital del estado. Ahí se hace una evolución de cómo en la segunda página se detallan 10 o 12 nombres de personas que ceden sus derechos accionarios y que los transfieren a Supermedios. ¿Cuál es el vínculo con Vicente Chaires en Supermedios? El administrador único de la empresa de Supermedios, es el otro documento con el que contamos, se llama Arnoldo Rivas Durón. En el otro documento, también firmado por los 5 comisionados de COFETEL, aparece Vicente Chaires como accionista del 10% de las acciones. Esa es una simulación. ¿Por qué solo digo que es una simulación del 10%? Porque traje 2 actas de matrimonio. La de Vicente Chaires, que está casado con María Guadalupe Gloria Moreno. El papá de María Guadalupe Gloria Moreno, es decir, el suegro de Chaires, se llama Gildardo Gloria Marín. Ok. Arnoldo Rivas Durón, el administrador único de esta otra concesionaria, está casado con Alejandra Gloria Moreno, hija también de Gildardo Gloria Marín. Entonces, si aparece que aunque él solo tiene el 10% de las acciones, pero el administrador único es el concuño, pues es una simulación. Aquí es claro que se está prestando el nombre del cuñado y de Chaires, o para evadir fiscalmente ellos sus obligaciones, si es que ellos son los dueños reales de esta empresa, o para evadir la responsabilidad penal, política y fiscal de Humberto Moreira. Entonces hay 2 documentos de carácter oficial que no puedo yo alterar. Uno son del gobierno del estado de Coahuila, como son las actas de matrimonio, y otros son los documentos de la COFETEL, donde, como tú sabes, lo único que hace el gobierno es ser notificado del cambio de acciones. No las podemos alterar. Está en el interés del nuevo tenedor de las acciones darle la vista al gobierno. Y aquí esta información nos va a llevar a, cuando presentemos la denuncia en unas horas, a que se pueda investigar varias cosas. Uno, cómo obtuvo los medios económicos para comprar estas concesiones, estos derechos en la transferencia de las acciones. La licitud de esos dineros. Si se pagó en efectivo, si se pagó transferencia bancaria, si se pagó con un cheque. Eso va a llevar a otra rama de investigación, que es la de la posible evasión fiscal, y si se pagó en efectivo, pues a una serie de operaciones relacionadas que también la unidad de inteligencia financiera, tanto del sistema de administración tributaria como de la propia área de inteligencia de la PGR, van a poder investigar. La bondad de la denuncia que vamos a presentar en unas horas es que la carga de la prueba, Carmen, está en Vicente Chaires. Él tiene que demostrar cómo obtuvo el dinero y los medios para adquirir estas propiedades. Nosotros no tenemos que demostrar que está en el narcotráfico, no tenemos que demostrar que es el prestanombres de Humberto Moreira. Si él no tiene la capacidad de demostrar cómo adquirió estas propiedades de las concesiones en México, y las que voy a comentar ahorita en Texas, ese delito le aplicaría a él, y eso le permite al gobierno hacer un rastreo fiscal y financiero, tanto en México como en Estados Unidos, de las operaciones, y que eso es lo que nos tiene a nosotros listos para presentar la denuncia en unas horas. Si quieres, avanzo al otro tema. Sí, aquí déjame un segundo antes de que avances al otro tema, Federico Dorin, de lo que vas a presentar en unas horas en la PGR. A ver, tú estás aquí describiendo este vertiginoso avance patrimonial, digámoslo así, meteórico, diría yo, de Vicente Chaires Yáñez, y dada su cercanía política con Humberto Moreira, cuando fue gobernador del estado de Coahuila, era una de las figuras más cercanas a Humberto Moreira. Fue su secretaria de administración del gobierno del estado. Y actualmente el coordinador administrativo del PRI. ¿Eso a ti te parece suficiente para presumir que ese vínculo es algo que lleva a suponer que puede ser un prestanombres de Moreira? Más que suficiente. A ver, si no más que suficiente.
Me explico. Si no basta el primer cargo y la confianza que depositó en él Humberto Moreira, 2 argumentos adicionales. Lo ha de haber hecho muy bien según le encargó Moreira para premiarlo y llevarlo al CEN y no dejarlo en Coahuila. Primer argumento. Segundo, ¿qué responsabilidad le dio en el CEN? Esto de coordinador administrativo, ¿en qué se traduce? ¿Es el responsable de manejar el dinero o el presupuesto del gasto de la presidencia del CEN del PRI? No es el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Es decir, no tiene la responsabilidad de manejar con probidad el dinero de todas las prerrogativas del partido. Pero es el que maneja los dineros del presupuesto asignado a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Si alguien fuese presidente de un partido político, seguramente pondría a alguien de su más absoluta confianza y lealtad, enfatizo el término lealtad, a manejar los dineros de tu propia entidad. Porque el cargo del tesorero puede ser un cargo de algún otro grupo político, de una negociación que haya hecho Moreira en el camino. Pero no puede decir que le impusieron la cuota de quien maneja y administra el presupuesto de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El gobierno de Coahuila tiene un representante en McAllen, Texas, que se llama Rodolfo Cámara Aúja. Él termina siendo, más que un representante del gobierno, un gestor inmobiliario y un, como llaman en inglés, un broker de las operaciones de los Moreira. Y ¿Formalmente qué es? Pues representante del gobierno de Coahuila en McAllen, Texas. Como si tuvieras una representación del gobierno de Coahuila en el extranjero para atender a migrantes. En los hechos, él se coordina con Rubén Flores Jr., que es un abogado radicado en San Antonio, que se encarga de asuntos fiscales, corporativos y de negocios internacionales. Nosotros, ¿cómo obtuvimos la información? Nosotros sabíamos que tenían propiedades. ¿Los Moreira? Los Moreira y los prestanombres de los Moreira. ¿El exgobernador y el candidato que busca la gubernatura? El candidato no puedo afirmar. El exgobernador tiene una casa simulada a nombre de su suegra en Texas. Si quieres, ahorita vamos a esa parte. Pero supimos cómo era la operación. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos a través de 2 fuentes. Una, la información dicha, y hay una página de internet que es la que nos ayudó. Se llama Corporation Wiki. Para que no ande inventando nadie de Moreira que el CISEN y demás. Tú te metes a Corporation Wiki, puedes meter mi nombre, puedes meter el nombre de cualquier político y te van a brincar los nombres de las empresas que esos políticos o esos mexicanos o esos ciudadanos del mundo tienen acciones en Estados Unidos. Una vez que supimos cuáles eran las empresas de estos prestanombres de Moreira, rastreamos las empresas. Porque ¿es información oficial? Sí, o sea, esa información. Corporation Wiki es como reúne información, escanea información pública, digamos, es una vertiente de no gubernamental, pero un portal de observación y transparencia ciudadano, donde se escanean documentos oficiales. Es un país de primer mundo, no como lo que tenemos aquí en materia de transparencia. Entonces, si tú quieres saber si yo tengo acciones o empresas en Estados Unidos, tú metes mi nombre a Corporation Wiki y te va a aparecer si tengo empresas y cuáles son. ¿Y esa es la fuente de ustedes? Y ahí empezamos a investigar. Y entonces, ya que teníamos esa investigación, pudimos ver en qué empresas aparece Vicente Chaires. Primer dato, ¿por qué te digo que es una coincidencia? Están domiciliadas todas en el mismo... están ubicadas, para no ser redundante, están ubicadas todas fiscalmente con el domicilio fiscal idéntico al del abogado que te estoy diciendo en Texas. ¿Rubén Flores Jr.? Rubén Flores Jr. Y todas están en el 7272 de Wurzburg Road Street, ¿no? Ahí están domiciliadas. Es decir, si hay empresas constituidas en Estados Unidos, legalmente, hay que reconocerlo, todas tienen el mismo domicilio fiscal, es decir, son de cartón, y las operaciones que llevan a cabo son de permuta e intercambio de propiedades inmobiliarias o de simple escrituración de propiedades inmobiliarias, que es el segundo tramo de la investigación. Es decir, yo he traído y compartido con ustedes, y lo voy a llevar a la PGR, el nombre de las empresas que están domiciliadas ahí y en las cuales el manager, como se dice en inglés, es Vicente Chaires, que aparece, aquí las tengo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Bicap Global Investments, y aquí tú puedes ver que el que aparece como manager registrado en la misma dirección del abogado fiscalista es Vicente Chaires. Procon también aparece domiciliado en la misma la empresa Procon Marketing. Sí, y como esas traje, las demás las tienen en nuestra pantalla. En nuestra pantalla. Y todas son con la misma dirección del abogado Rubén Flores Jr., digámoslo así,
que tú afirmas es con quien se coordina Rodolfo Cámara, a quien llamas el broker en McAllen de los Moreira. Así es. Así es como estás hilando las cosas. Así es como, no es como la estoy hilando, así es como, de producto del trabajo que hicimos de investigación, te quiero decir que hay cerca de 50 ciudadanos de Coahuila que están tratando de vencer el miedo y la represión y que se fueron a investigar. En la gran paradoja y en la gran tragedia de este país, tuvieron que ir a buscar a Estados Unidos, con la transparencia de otro país, la información de las corruptelas y latrocinios de sus gobernantes mexicanos, porque no pudieron tener acceso a la transparencia en el estado de Coahuila. Y aquí tú puedes ver donde se hace la permuta de lotes y propiedades, ¿no? que hemos señalado, y donde aparece la firma de Vicente. Te pongo este ejemplo, aquí en el condado de Bexar, aquí aparece en esta que te estoy dando, la firma de Vicente, una cesión de derechos de Roberto González, el concesionario titular de RCG, ¿no? Donde se ceden propiedades y donde están registradas. A ver, vamos a mostrarlos en la pantalla de Canal 52, esto que nos estás diciendo. ¿Esto qué es exactamente? Eso es los documentos, el último, Carmen, que tienes aquí, sí, es la cesión del traspaso de un lote del titular de RCG a Vicente Yáñez. O sea, ahí no hubo dinero por medio, ahí simplemente hicieron una permuta. ¿De qué cosa? De una propiedad inmobiliaria. ¿No se sabe cuál? No, pero después de que vimos la concesión, pues ya vamos viendo cuál fue la divisa de intercambio, suponemos nosotros, y si no, ellos tendrán que explicar. O sea, si no declararon ahí el valor de la operación, porque también el problema que tenemos es como cuando compras una casa, tú declaras el valor de la casa, pero no necesariamente es lo que en los hechos pagaste. Pero ahí tienes la firma de Vicente Yáñez registrada con un notario abajo, mira, te dice County Clerk, Bexar, ¿no? Certificado en Texas, de una operación inmobiliaria entre una de sus empresas, porque no es a título personal, sino una de sus empresas, con una de las empresas del titular de RCG, que tiene también empresas en Texas. Tenemos la información de lo que cuando menos tiene una propiedad, Vicente Chaires, en valor de contrato, enfatizo, recordemos que el valor de contrato depende del avalúo de la propiedad, pero el valor reconocido en contrato es de $700,000. $700,000. Una en el condado de Bexar. Lote 79 en el bloque 2 en New City Block, 19217 en Champion Ridge. Tiene varias es una Vicente Chaires, pero la más cuantiosa que tiene un valor de contrato de $700,000 en Bexar. Y ahí es donde nos tiene que explicar cómo obtuvo los recursos para llevar a cabo esas operaciones. Federico. Con Vicente Chaires es lo que tenemos al día de hoy. Tenemos las propiedades y las empresas en Estados Unidos. No le va a dar, no tengo desafortunadamente porque no hay transparencia suficiente en el estado de Coahuila, su declaración patrimonial, la que ingresó cuando fue servidor público y secretario de Humberto Moreira. Pero lo que sí sabemos es que según los ingresos que oficialmente percibía, no hay manera de que pueda acreditar suficiente patrimonio económico, porque también sabemos que no era una persona que gozara de mucha solvencia económica antes de encumbrarse con los Moreira al gobierno estatal. Yo ayer comentaba, reaccionando sobre el tema, hay un incidente en Saltillo. En alguna ocasión, policía municipal detuvo al hijo de Humberto Moreira por alguna infracción administrativa, cualquier cosa menor, ¿no? Evidentemente el muchacho fue y se quejó con su papá. Pues hay un video de las instalaciones del municipio donde fue Vicente Chaires quien, con el estado de fuerza, digamos, de casa de gobierno Coahuila, con el hijo, llegó a humillar, a regañar, a vilipendiar a la encargada de los servicios de la policía en Saltillo y a los elementos de policía, cuyo único pecado había sido pues detener temporalmente al hijo de Humberto para alguna revisión. Es decir, no te estoy diciendo que lo detuvieron, no te estoy diciendo que estaba consignado, te estoy diciendo lo levantaron para investigarle alguna cuestión menor, ¿verdad? Pero osaron tocar al hijo del gobernador. ¿A quién mandó el gobernador? A la represión política y a leerles la cartilla a esos policías de Saltillo y a esa funcionaria pública de Saltillo. No mandó al secretario de gobierno, ni siquiera fue él. El que fue con el hijo, y está grabado por las cámaras de seguridad del municipio, fue Vicente Chaires. Vicente Chaires fue el que fue a llevar el mensaje del gobernador de este hijo del gobernador no se le toca, no se le para, no se le detiene. Ese vínculo te habla de que va más allá de lo político. Por eso te decía yo, cuando hablábamos de la coordinación administrativa, de lealtad. Deja tú la confianza que le tengas a quien maneje los dineros con probidad para que no te meta en un problema, sino la lealtad. Porque la lealtad te permite que si no manejas los recursos con probidad, la lealtad en la connivencia
delictiva, mantenga la secrecía de lo que estás haciendo con ese dinero. El que defendió al hijo de Humberto Moreira y el que fue a leerles la cartilla después de que habían osado detenerlo por un asunto menor de tráfico, según tengo entendido, y he visto las notas periodísticas y los videos en redes sociales, básicamente en YouTube, fue Vicente Chávez. Eso no lo puede negar Humberto Moreira. Federico Dorin, pues te agradezco que nos hayas adelantado lo que vas a presentar al rato en la Procuraduría de la República y mantenemos la comunicación. Gracias y hasta la próxima.